Muy buenas tardes, ¿cómo está, profesor? Aquí le traigo la respuesta a por qué son importantes los instrumentos de recolección de datos. Acá arriba tengo ciertos puntos para guiarme y poder introducirme con que los instrumentos de recolección de datos son hechos y valores, ¿sí? Pero más que todo valores. ¿Por qué? Porque no buscan una hipótesis, sino una comprensión profunda y subjetiva, ¿sí? Que es muy difícil de alcanzar con métodos demasiado objetivos. Por eso tenemos aquí dos instrumentos que son la encuesta y la entrevista, y las pondré con un ejemplo para agilizarlo sobre la pesca ilegal y qué opinan los biólogos marinos sobre esto. Por ejemplo, la encuesta nos permite explorar diversos temas de la investigación: la antropología, la física, la lengua y literatura, la gastronomía y muchos más. En este caso estamos en la biología marina, no hay tema que no pueda abarcar la encuesta, ¿sí? Podemos decir que proporciona datos de personas de una misma zona. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existen dos personas iguales, pero existen en la misma zona, pueden existir en la misma zona, y puede que en esta misma zona muchas personas opinen diferente, otras igual. Según estas congruencias y diferencias, podemos ir sacando una muestra, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que es muy objetiva en cierto caso y sistemática, y esto nos ayudaría a llegar más cerca al punto de control. ¿Por qué? Porque elaboramos un problema, la pesca ilegal. Determinamos los objetivos que queremos alcanzar con esto, cómo lo vamos a hacer. Tenemos un tipo de muestra, tal vez de pastel, de barras, para por último llegar al cuestionario, ¿sí? Donde haremos las preguntas y trataremos de que esto llegue a nuestra elaboración de problemas, ¿sí? A nuestros objetivos. Es importante la encuesta abierta y cerrada, ¿sí? La cerrada es mucho más fácil de medir, es muy amigable con las estadísticas, pero es demasiado reductiva. Por eso existen las opciones múltiples, que hasta incluso nos deja poner una opción extra donde la persona puede escribir, porque tal vez nos faltó una respuesta que no consideramos. Tenemos las preguntas de control también, por último, que simplemente es una forma de entender si se están tomando en serio la entrevista. Por ejemplo, ponemos dos preguntas iguales con diferentes palabras, si se responden diferente es que no se lo está tomando en serio. Vamos con la entrevista, ¿sí? Podemos decir que la entrevista considera el lenguaje corporal, anímico y lingüístico. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es una investigación cualitativa, ¿sí? Y por lo tanto en las cualidades hay esta subjetividad emocional. ¿Por dónde se expresa? Por el movimiento, por el lenguaje corporal, por las palabras que utilizan y con qué emoción las utilizan, ¿sí? Es imposible recolectar esto en una encuesta. Por lo tanto, tenemos tres tipos, ¿sí? Estructurada, semiestructurada y no estructurada. Por ejemplo, la no estructurada y la estructurada diría que son muy reductivas. Por ejemplo, la estructurada, si no tiene un punto de control, nos podemos perder mucho, pero es bastante flexible. Es muy buena para que el interlocutor se relaje y pueda darnos ciertos datos que no nos daría si lo presionáramos tanto, si lo encasillamos tanto. La estructurada lo encasilla bastante, pero logra, por ejemplo, tiene un guión, un tema y un objetivo concreto. Y esto logra que se pueda centrar más, que la entrevista sea más corta y que nuestro objetivo sea más concreto, seamos más concretos hacia nuestro objetivo. Pero personalmente prefiero la semiestructurada. ¿Por qué? Porque se plantean preguntas de guión con preguntas no preparadas. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que las preguntas de guión hacen que no nos perdamos del tema, pero las preguntas no preparadas nos dejan improvisar, ya que viendo cómo viene el tema, cómo se ven las emociones del interlocutor, y hasta puede que el interlocutor nos esté llevando más cerca al objetivo del que nosotros teníamos planeado con nuestras propias preguntas. Por lo tanto, puedo concluir que nos permite entrar en el lenguaje subjetivo de las personas y que más que todo podemos crear estadísticas objetivas mediante métodos subjetivos. Muchas gracias, profesor, esto ha sido todo.